Sabem que les ponències d'abans han estat molt intenses, però creiem que les d'ara no ho seran menys. L'Institut Balear de la Dona se va fer un propòsit i era que tots els estudis que encarreguem a la universitat, en el que sigui, totes les subvencions que donem per fer estudis són dobbers que paguem en fons dels imposts de la ciutadania. I teníem un deure. A més de que ens servissin per estudiar, per conèixer una realitat, també havien de fer un retorn a la ciutadania. Un retorn doble. Per una banda era aplicar el que pensaven que era bo per tothom de les conclusions dels estudis, però per l'altra facilitar-les a tota la ciutadania perquè així l'aplicació era doble, triple o elevada a la potència. Per això hem creat una col·lecció que se diu Estudis i que teniu a dins la bossa que vos han donat avui capvespre i els podreu anar llegint aquests i tots els successius, tots els que s'hagin fet durant aquesta legislatura i jo espero que la que ve també segueixi volent tenir aquest esperit. Avui, na Belén Alvite, la nostra moderadora, a la que agraïm moltíssim sempre, perquè cada vegada que li he demanat sempre ha dit que sí a la primera, mos presentarà 2 d'aquests estudis. Deixeu-me dir només 2 coses. Una és que un dels estudis està més vigent que mai perquè rebuda les picades, aquestes picades que no tenen altre objectiu més que treure les nines i les adolescents de la festa, però a rebuda les picades torna a estar damunt la taula el debat, les necessitats i el futur de les violacions sense memòria, és a dir, les violacions químiques, les violacions de dones que tenen discapacitat, i un dels estudis que presenten avui té a veure amb això. I l'altre, el més d'escó, no xerraré de l'estudi, no diré res. Temis és un bocí del meu cor. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Tripito, es el tercer año que estoy aquí, la verdad es que estoy muy contenta. Siempre digo lo mismo, si María Durán me dice bien, yo lo dejo todo. Y antes de que entremos en harina y que os presente a las personas que me acompañan, quería saltarme el protocolo y hacer algo que a mí me apetecía mucho hacer, y es contaros una cosa. Y tiene que ver con María Durán, ¿vale? Para mí María Durán es inspiración. Cuando yo era pequeña había un anuncio de un yogur en la tele que le preguntaban a los niños y a las niñas: si tú de mayor, ¿qué quieres ser? Si a mí me lo preguntasen ahora, yo diría que de mayor quiero ser María Durán. Por una razón, porque no he conocido a nadie que genere en todo el mundo la simpatía, el cariño, el reconocimiento y el respeto que tú eres capaz de inspirar. Y eso no es fácil. Y tú lo has hecho y lo sigues haciendo. Si no es habrías intentado. Y ahora que ya me he saltado el protocolo, que soy yo un poco así, voy a empezar con mis invitadas. Tengo a 3 mujeres estupendas que además se dedican a hacer una labor fantástica a lo largo de todos sus años de experiencia. No os voy a aburrir con sus currículums, os podéis imaginar que para que ellas estén sentadas aquí se lo han ganado a pulso, ¿vale? Ya
ya lo tienen más que merecido y reconocido, y creo que nos vamos a meter mucho más en que poder oírlas a ellas en los estudios que nos van a presentar. Voy a empezar con Nuria Iturbe, que viene de Barcelona, es psicóloga, máster en psicología forense y lleva años trabajando en el ámbito judicial, ya sea o en el acompañamiento en medidas penales alternativas o en el acompañamiento a víctimas de delito. Mucho que contar. Y nos va a presentar un estudio que se llama La violencia sexual sense record als Illes Balears, que me parece que es tremendamente necesario. Hemos tenido hace un rato a la presidenta de nuestra comunidad aquí diciendo que las decisiones que ellas toman y las que tomarán estarán basadas en muchas de las cosas de las que aquí se hablen. Por eso creo que los dos estudios que hoy vais a presentar son tan necesarios. Si os parece, os las presento a las tres y ya les doy paso, ¿te parece? Más cosas, ha sido profesora de la UB, tiene publicaciones y lleva la dirección técnica de Provenci, que a mí me gusta mucho porque se dedican a trabajar el tema que tiene que ver con la prevención de los abusos sexuales en menores. A los que me conocéis sabéis que menores y familias son los dos ámbitos en los únicos en los que me sé mover y en los que tal, así que gracias porque exista una iniciativa como Provenci, ¿vale? Y vamos a continuar con Cristina Colom, que la tengo aquí a mi izquierda, y con Pino, por cierto, felicitarla. Es el día de las Pinos en Canarias. En serio, una de mis mejores amigas en el colegio se llamaba Pino. Mi primera frase a ella le dije, ¿cómo te han puesto el nombre de un árbol? Y ella me dijo, bueno, es que hay una virgen muy famosa en Canarias que se llama así. Así que te felicitamos de parte de todo el mundo. Vale. Muchas gracias. Cristina Colom. Ella es coautora junto con Pino de un estudio que se llama Tratamiento judicial dado a mujeres, a sus hijos e hijas menores en procedimientos de familia en los cuales se constata la existencia de violencia de género. Imaginaos la cantidad de cosas que tienen que contarnos al respecto. ¿Qué os voy a decir de Cristina? Pues es abogada en ejercicio. El derecho de familia y la protección de menores yo creo que han definido gran parte de tu carrera y además ha hecho algo que es elegir la mediación familiar como arma con la que ella se ha pertrechado para trabajar en la resolución de conflictos en familias, que desde luego es el única arma que yo creo que tiene verdaderamente la posibilidad de hacerlo, ¿no? Vicepresidenta de TEMIS hasta el año 21, a los que supongo que aquí todo el mundo lo conoce, pero desde el año 87 la Asociación de Mujeres Juristas está haciendo un trabajo importantísimo en nuestra sociedad y tiene por eso todos los reconocimientos que tiene y por eso María Durán tiene el valor que tiene también, ¿vale? Pues ella ha estado, a ti también te liaron, ¿no? Y también Sí. te pusieron y estuviste como vicepresidenta. Y en tu vida profesional te has dedicado siempre, de alguna manera, a inspirar a otras personas también. Ponente en muchísimas jornadas, en muchísimos eventos, en muchas conferencias, en muchas cosas, porque lo de transmitir y generar cambio se hace andando, ¿no? El movimiento se demuestra andando. Y continuaremos con Pino. Pino también es licenciada en Derecho y también está en ejercicio y ahora es la presidenta de TEMIS. Me tocó. A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que te ha tocado? Desde el año 21 tienen a Pino como presidenta. Su implicación y su participación en tantas instituciones a nivel del ámbito de Canarias y a nivel de España y a nivel europeo, pues es importante. Los consejos rectores, las comisiones, los seminarios, los colegios de abogacía, estos son el ecosistema en el que normalmente Pino se mueve, ¿vale? Y tiene publicaciones, muchísimas y muy notables, y de la misma manera que Cristina también comparte, también es ponente, también es formadora en materia de igualdad y también demuestra que el movimiento se demuestra andando. Bienvenidas a las tres, muchísimas gracias por estar con nosotros, por este esfuerzo de haber venido. Y Nuria, ilumínanos por favor.
em poso el rellotge per assegurar-me que em cenyeixo el temps. I que, en primer lloc, agrair enormement poder estar aquí, agrair a la Maria Duran també que hagi confiat de nou en mi per poder explicar aquest estudi i sobretot, pel suport que se'ns ha fet des de l'IBD per poder tirar endavant amb aquestes recerques que nosaltres consideràvem que eren extraordinàriament necessàries per poder saber una mica més d'aquesta qüestió que és la violència sexual, que nosaltres en diem sense record, i ara us explicaré per què, però que d'alguna manera sentíem moltes coses al respecte, però volíem saber, a més de sentir. I per això nosaltres parlem de la violència sexual sense record, ho vam centrar a les Illes Balears. Seré molt sintètica perquè amb les companyes ho dèiem, els llibres estan tot publicat, per tant teniu l'oportunitat de llegir-ho, però això són dues recerques que explicarem unides. La primera la vam fer l'any 2020 i vam parlar de la violència sexual sense record en l'àmbit judicial, amb la idea d'aconseguir tota una sèrie d'informació de les sentències i de què ens explicaven els processos judicials. I les conclusions de la primera, que us explicaré molt breu, ens van portar a fer una segona, l'any 2021, en el que vam obrir el focus. I vam plantejar també què passava amb la violència sexual sense record en l'àmbit policial i, per extensió, també vam anar a buscar què passava en l'àmbit de la medicina forense, en l'àmbit de l'atenció a víctimes, i intentaré fer una mica de recull del que hem pogut extreure d'aquestes dues recerques. Per tant, a nivell de context, jo parlaré sobretot d'aquests dos primers quadrats que trobeu, que són aquestes dues recerques, però també ho posaré en comparació perquè en paral·lel vam fer una investigació sobre violència sexual sense record en l'àmbit judicial a Catalunya, que ens va permetre fer una comparativa, que ens ajudava a interpretar millor les dades, llavors hi ha alguna qüestió que també ens ajuda, i després, perquè tot això ho hem fet des d'Intrès, que és una entitat que treballa en l'àmbit de la gestió de serveis d'atenció a persones, principalment en l'àmbit de violències, està molt present aquí a Balears, i l'experiència obtinguda del nostre dia a dia, junt amb l'experiència obtinguda també del que fem a Prevenci, des d'aquest abordatge preventiu de la violència, és el que ens han permès recollir i interpretar tota la informació que tenim. I sense més, vaig avançant. Per què parlem de violència sense record? Doncs perquè d'alguna manera ens trobàvem que necessitàvem un concepte ampli que ens expliqués què passava i que tingués a veure amb què passava en l'àmbit judicial. El record té molt de pes, té molta importància en l'àmbit judicial, és el que ajuda a definir cap on anirà el procés molt sovint. I per tant ens semblava que era important ampliar i no centrar en allò que sovint s'anomena únicament submissió química, perquè a més ens trobàvem que el concepte de submissió química no estava gaire present en l'àmbit judicial escrit com a tal i per tant no podíem accedir a la totalitat de la informació. També perquè al final tot allò que fem en violència ha de tenir a veure amb el procés de recuperació de la víctima i aquest procés de recuperació, el record, hi té un pes molt rellevant. Per tant ens semblava que era important parlar-ne. Després, per ampliar aquesta mirada en l'anàlisi de dades, que això és el que us comentava, i per posar, sobretot, el focus en la violència sexual exercida i no en el mitjà que es fa servir per exercir-la. Quan es parla únicament de submissió química estem parlant d'un mitjà i obviem el concepte central que és que hi ha una violència sexual que s'està exercint. I ens semblava que aquest concepte ens permetia mirar-ho des d'aquest punt de vista. I el primer que vam fer va ser anar a buscar tota la informació que teníem sobre prevalença de la violència sexual. Quan parlem de prevalença de la violència sexual hem d'atendre molt d'on estem traient les dades que fem servir per explicar-la i això ens va portar a agafar els informes més recents i més complets que hi havia, que era l'informe sobre delictes contra la llibertat i indemnitat sexual a Espanya de 2019 i una anàlisi empírica integrat i l'estimació quantitativa, té un títol llarguíssim, dels comportaments sexuals i violents no consentits a Espanya de 2020. Aquests dos informes són extraordinàriament exhaustius i ens expliquen tot el que se sap sobre la violència sexual en aquell moment, d'on surten aquestes dades. Què és el que ens trobem quan els anem a buscar i quan anem a buscar aquesta idea de violència sexual sense record? Doncs ens trobem el que ja sabem, que quan anem a buscar dades de prevalença, depèn d'on estiguem anant a buscar les dades, trobarem una cosa o una altra. Molt habitualment, quan nosaltres sentim dades, fins i tot els mitjans, ens estan parlant de quantes persones hi ha a presó. Bé, doncs és que això és la punta de tot de la piràmide.
ens estan parlant dels procediments judicials. Com veieu, al costat, això és una figura estimativa que hi posa amb la prevalença anual de les agressions sexuals a dones, en aquest cas majors de 18 anys, però ens serveix bé per explicar aquesta qüestió de les dades, perquè ens explica que per 15 persones a presó n'hi ha 23 en procediment judicial, n'hi ha 47 denunciades, però hi ha 1.000 dones que han autoinformat que han patit aquesta violència. Per tant, era molt important que quan nosaltres anéssim a buscar la prevalença d'aquest fenomen tinguéssim molt en compte d'on estava sortint aquesta informació i quina informació estàvem perdent pel camí. Amb aquesta mirada, en aquests informes, el que vam trobar és que, si bé a un 32%, no ho explicaré tot, però hi ha dues qüestions molt rellevants. Si bé un 32% dels subjectes investigats per delictes sexuals se'ls trobarà culpables, la realitat és que les dades oficials semblen detectar només un 2,17% de les situacions de violència sexual. Ens està quedant molta violència sexual que no es detecta. I a més, i aquesta és una molt important, s'ha estimat que una persona que hagi comès un delicte sexual té una probabilitat d'un 5% de ser detinguda, jutjada i condemnada. Aquesta dada ens va semblar especialment important perquè ens parlava de si estaven arribant o no les situacions de violència sexual al final d'aquest procés. En canvi, això contrasta molt amb que quan nosaltres anàvem a buscar, per exemple, qüestions de prevalència, i quan anem a les dades que nosaltres trobem, ho veureu, ens trobem que, per exemple, l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses parla de que aproximadament estima que un 33% de les agressions sexuals troben a la víctima en un estat d'inconsciència o semi-inconsciència. Per tant, podem entendre que hi ha hagut mediant, és a dir, o bé s'ha aprofitat, que aquí el concepte de vulnerabilitat, submissió química també varia, o bé s'ha aprofitat l'estat en el que es trobava aquesta persona per exercir aquesta violència o bé s'ha provocat aquest estat. En qualsevol dels dos casos estem parlant d'un 33%, que és una xifra molt elevada, i ara veurem què passa. Arriba aquest 33%? En quines condicions arriba? Ens ho trobem, això, quan anem a buscar les sentències? Doncs aquests són els 3 estudis que us comentava i jo em centraré en els primers. Nosaltres, amb el primer de tot, vam estudiar les 240 sentències judicials que hi havia publicades al CEMDOC, que és la base on es publiquen les sentències, del període comprès entre l'any 2015 i l'any 2020, per abús o agressió sexual, amb aquestes dues tipificacions, i hem fet un anàlisi quantitatiu i qualitatiu. Això vol dir, d'una banda hem recollit tota la informació de dades i de l'altra hem fet l'exercici de llegir tota la documentació judicial de cadascuna d'aquestes dades per obtenir aquella informació que nosaltres podíem categoritzar però que no estava present en cap estadística. Em centraré en aquest i després vaig al següent. Què ens hem trobat? D'aquestes 240 sentències, només en 14 casos hi havia a la sentència alguna cosa que fes pensar que ens trobàvem davant d'una situació de submissió o de vulnerabilitat química. Entenent la submissió química com la idea d'algú posa o et dona alguna cosa a la beguda o pel mitjà que sigui, et dona una droga o qualsevol tipus de substància amb la voluntat d'anul·lar la teva capacitat de consentir, i vulnerabilitat és algú aprofita aquesta situació en la que tu pots haver decidit prendre alcohol o consumir per també agredir-te. Doncs de les 240 sentències, tan sols 14 tenien alguna cosa que ens feia pensar que hi havia aquesta situació. En 4 casos ens trobàvem que les víctimes eren menors d'edat i en 10 majors d'edat. 2 dels casos es podien catalogar com a submissió química i 12 com a vulnerabilitat química, i la majoria s'havien produït en entorns d'oci. D'aquests 14, en 2 casos recorden, en 8 tenen un record parcial d'allò que els va passar i en 4 directament la sentència no especifica si hi ha record o no d'allò que va passar. El que és rellevant és que de tots aquests casos es considera creïble el testimoni de 2 dels 14 es considera que el testimoni de la víctima és creïble, però aquest fet no és clau per la decisió que es pren a la sentència. I ens trobem que hi ha 8 absolucions i 6 condemnes, 3 de les quals es produeixen perquè l'agressor és qui reconeix que hi ha hagut aquesta agressió.
Bé, com veieu, quan nosaltres iniciem, veiem que tenim 240 sentències, pensem que tindrem molta informació i la realitat ens diu que ens n'adonem que aquests casos no estan arribant a ser sentenciats. No ho veiem, no ho trobem enlloc. A més, quan anem a explorar el record dels fets, dels 21 casos de totes aquestes sentències en els que hi ha record afectat, gairebé la meitat hi ha una absolució de la persona que ha exercit la violència. I en els casos del record afectat, el relat només es considera creïble en un 28% dels casos, però en canvi només es practica un informe de credibilitat d'una persona experta que pugui dir si aquest relat està sent creïble o no en el 20,8% dels casos. La pràctica d'informe era una dada encara més baixa, era un informe psicològic. En quins casos es practica un informe psicològic per saber si aquesta persona ha tingut afectacions que siguin compatibles amb aquesta manca de record, encara és una xifra més baixa. I què més detectem? I això és la clau de volta quan nosaltres interpretem la informació, detectem que el testimoni de la víctima només és rellevant quan es tracta d'absoldre pels fets. I sempre, quan es considera que és rellevant per absoldre a l'agressor, és perquè es considera que el seu record és contradictori o perquè hi falten records. No m'extendré avui en això, però hi ha un tema aquí important, que és comprendre el funcionament de la memòria humana, de la memòria traumàtica i de la memòria en la victimització, i com considerar que un relat que pot tenir contradiccions internes és un relat que permet l'absolució perquè la contradicció té a veure amb que això no ha passat, és obviar totalment el coneixement que sabem sobre el funcionament de la memòria humana. Per altra banda, també ens trobem que el reconeixement de l'agressor és la prova decisòria més freqüent en la condemna, òbviament, i que les següents són les proves perifèriques. Per tant, el que es creu és quan l'agressor diu sí que ho he fet o quan algú es pot demostrar per alguna prova perifèrica, com pot ser una gravació d'una càmera de vídeo o com pot ser un testimoni d'algú al costat, és la següent criteri. I que en els casos en els que hi ha un testimoni contraposat entre agressor i víctima, estan dient qüestions contràries, en totes les ocasions ha finalitzat en absolució, i si hi havia proves perifèriques, aquesta càmera, s'han considerat que no eren rellevants si hi havia una contradicció. Aquest és l'escenari que nosaltres ens trobem quan analitzem les sentències. És un escenari preocupant perquè ens parla que davant les estadístiques de l'Institut de Toxicologia, que ens parlava que el 33% dels casos hi ha aquesta situació de consciència o semi-inconsciència que ens porta a pensar en això, nosaltres de 240 sentències només ho detectem en 14, per tant, no han arribat aquí. I a més, quan nosaltres analitzem aquest contingut de la sentència, també ens trobem que el relat està tenint molt de pes. I fem aquesta segona part. Anem a buscar què passa abans d'arribar a les sentències. Què passa amb les denúncies al final, no? Quantes denúncies trobarem? Doncs durant el mateix període temporal, fem una recollida de les estadístiques dels atestats policials durant el mateix període temporal exactament que vam fer amb les sentències i també entrevistem a professionals de policia, metges forenses i psicologia. Doncs en el mateix període temporal, enfront de les 240 sentències, ens trobem 3.434 denúncies. El 7% de les causes arriben a judici, l'altre 93% no han arribat. I quan nosaltres anem a buscar si en aquestes denúncies hi ha informació sobre situacions d'alteració de record, vulnerabilitat química, submissió química, ens trobem que els atestats policials no codifiquen aquesta informació com a tal. Per tant, no es pot obtenir simplement perquè no es recull. Allò que no es recull no se sap i no es veu. Per tant, ens trobem que d'aquella font no podem obtenir cap informació. I que l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses també manifesta que no recull aquest tipus de dades recollides així. Per tant, ens trobem que hi ha un gran buit sobre aquesta informació i quan anem a buscar què està passant amb les oficines que assisteixen a les víctimes del delicte, ens expliquen que, malgrat no emeten dades específiques sobre el tema, sí que hi ha una percepció d'augment de casos i una disminució de les víctimes. Aquesta és la percepció que ens fan des d'aquest espai professional. Què passa quan analitzem les denúncies? Doncs ens trobem que en aquest període en el que jo us dic que hi havia 3.434 denúncies,
hi ha només 240 causes que trobem la sentència i que el gràfic anual és aquest. Com veieu, el 2020 hi ha aquesta baixada molt explicativa a través de la pandèmia. Fins llavors ens trobàvem que hi havia un augment de denúncies interposades per delictes sexuals. Sabem que això és una dada que es va repetint i que podem interpretar de diverses maneres. Com que tenim aquesta gran xifra oculta, doncs ens podem trobar que hi hagi una major sensibilització per denunciar. No ho sabem. Però sí que ens trobem aquesta informació. Quan anem a buscar com es reparteixen aquestes denúncies de violència sexual al llarg dels mesos de l'any, ens trobem que malgrat hi ha un augment en els mesos d'estiu, juny, juliol, agost i una mica setembre són els mesos en els que ens trobem que a les Illes Balears hi ha més violència sexual, és una dada que està present durant tot l'any, no únicament durant els mesos d'estiu, que semblava que hi havia d'haver aquesta punta, no és així, i sí que detectem que hi ha dies concrets de l'any que tenen una molt elevada prevalença. Amb les dades que tenim a la mà es planteja que generalment s'encausen 1 o 2 fets per dia, però en canvi el dia 1 de gener ens surten 16,5 causes. Per tant, sabem que hi ha uns dies específicament, també passa amb 1 de novembre, hi ha uns dies específicament on tenim aquest repunt. I quan anem a buscar com es distribueixen aquestes denúncies per violència sexual en les localitats, doncs ens trobem això que veieu, que Palma destaca molt per sobre la resta, també per una qüestió de població, entenem, però després va seguida de Calvià, Eivissa i Manacor. Són les localitats on hi ha un nombre més elevat de denúncies per violència sexual. La hipòtesi que ens està apareixent un nombre més elevat de detecció de casos de violència sexual en contextos d'oci pel que fa als dies concrets de l'any i pel que fa a les localitats, una mica queda també avalat pel testimoni que ens van fent des de les oficines d'atenció a la víctima, on també ho veuen així. Què sabem del total d'aquestes 3.483 víctimes? Que la majoria són espanyoles. 2.282, seguides per Regne Unit i Alemanya, però la immensa majoria de víctimes que estan denunciant són espanyoles. Que l'edat de les víctimes és gairebé en la meitat dels casos són menors d'edat, que entre els 12 i els 20 anys s'acumula el gruix més important de denúncies, que la majoria de denúncies són per autors desconeguts. Ara faré un parell de comentaris d'aquestes dades. La majoria vol dir 2.624, és un percentatge molt elevat. I que el lloc més habitual on es produeix aquesta violència és en pisos, seguit de la via urbana. D'aquestes dades, el que és rellevant és, primer, que tota aquella violència que succeeix en pisos, en espais privats, quan no hi ha record per part de la víctima, hi ha moltes més dificultats perquè no hi ha proves perifèriques molt sovint. No hi ha un testimoni, no hi ha una càmera que gravi, per tant ens costa més de recollir. Per tant, això ens assenyala que aquests casos és més probable que no tirin endavant perquè hi ha menys informació. Però la dada més rellevant aquí és que sabem en violència sexual, tant per la literatura com per absolutament tota la informació que tenim, que la violència sexual més freqüent és aquella que l'exerceixen les persones properes a nosaltres. Per tant, aquesta dada contrasta molt, és una dada que és molt rellevant i a més ens trobem que quan nosaltres busquem aquesta mateixa dada en les sentències, ens apareix que la immensa majoria de les sentències són amb agressors coneguts i no desconeguts. Per tant, les denúncies de violència sexual que sembla que estan quedant fora, que no estan arribant al procés judicial, són aquelles en què l'autor és desconegut per la víctima. Aquest és una mica el recorregut quan hi ha una situació d'agressió sexual. Nosaltres havíem recollit tot el que tenia a veure amb sentències i d'aquest recorregut, que és algú quan pateix aquesta violència, va a l'hospital de referència, professionals d'urgències i ginecologia, cossos i forces de seguretat, jutges de guàrdia, metges de forense i oficina d'atenció a la víctima. Nosaltres d'aquestes 3 fletxes colorides és d'on recollim la informació. I què els anem a demanar? Anem a buscar com treballen en casos de violència sexual sense record els diferents organismes que estan intervenint, tenint en compte aquests 4 elements que aniré directament a buscar. El pes específic que té el relat de la víctima,
es constata la importància que es dona al relat de la víctima en totes les fases del procés, no únicament en la fase judicial. Per tant, una víctima que quan arriba a una denúncia de primeres no pot explicar allò que li ha passat, té molt poques possibilitats que el procés tiri endavant. La manca de record a les hores posteriors a l'agressió condiciona la resposta no només policial, sinó també condiciona com es recolliran les proves forenses, condiciona tots els elements que aniran de seguit. I, per tant, en tots els casos en els que la víctima veu el seu record afectat per una qüestió de submissió o de vulnerabilitat química, si no es té en compte l'element específic de com funciona el record en aquests casos i si no hi ha una sèrie de protocols que actuïn quan no hi ha record, aquests casos és molt probable que es perdin, perquè cada agent que actua, si no hi ha record, no continua amb el procés. El paper del professional intervinent, quan nosaltres l'anem a buscar, el que ens mostra és que cada professional recull la informació necessària per la seva tasca, però no de forma integrada. Per tant, si una víctima acut a l'hospital rep tot el que necessita a nivell sanitari, però no es té en compte què es necessitarà després a nivell policial o judicial d'allò que ha passat en l'àmbit sanitari. I això ens va passant amb tots els professionals amb qui parlem. I, de fet, tots els professionals el que ens diuen és que cal un protocol unificat. El que cal és que tot el que fem cadascú de nosaltres sigui beneficiós en tots els moments del procés, perquè si no jo només recullo allò que té a veure amb mi i no tinc en compte quin impacte tindrà en el que ve després. En el paper de la víctima, en el procés de la víctima, això ho sabem, els processos judicials són processos lents, complexos i que segueixen els tempos que necessita la justícia per actuar. El problema que tenim és que això entra en contradicció directa amb els tempos que necessita la víctima per recuperar-se. Per tant, establir un procés de funcionament en casos en els que a més la víctima no recorda, que no tingui en compte quin serà aquest procés de recuperació de la víctima, fa que hi hagi un enorme fracàs en el procés de recuperació, no només de justícia, també de recuperació de la víctima, però a més és que la porta a sentir-se victimitzada de nou perquè hi ha una sensació de laberint de serveis al que recórrer, de revictimitzar i sobretot una gran sensació d'inseguretat, d'ambivalència i un sentiment de culpa per no recordar allò que li ha passat i que el fet que no ho recordi sigui el que impedeixi que el procés segueixi. Desconeixem la diversitat de motius que expliquen la manca de denúncia, però podem fer hipòtesis al respecte. Però és que aquí hi ha un element important. Què passa amb els autors d'aquesta violència que no està arribant? Els resultats ens mostren de nou que tenen molt poques, els autors que estan exercint aquesta violència tenen molt poques possibilitats de rebre conseqüències. Això, en termes de comprendre com funciona la trajectòria delictiva de les persones que exerceixen violència sexual, és un molt mal pronòstic, perquè el fet que no hi hagi cap conseqüència que aturi o que faci responsabilitzar-se d'aquell acte comès propicia una percepció d'impunitat i permet que hi hagi una major reincidència, perquè si jo exerceixo aquesta violència i això no té cap conseqüència per mi, la puc tornar a exercir perquè no deu ser tan dolent allò que he fet. I per tant, aquesta percepció d'impunitat que veiem molt clara en aquestes denúncies que es van perdent en el camí, en aquestes violències que es van perdent en el camí i que no arriben a tenir conseqüència, també en termes de reincidència de que estigui perpetuant-se aquesta violència té conseqüències. La responsabilització dels infants és important perquè quan nosaltres anem a buscar a la nostra recerca ens trobem la mateixa informació que us he dit al principi en altres informes i recerques internacionals, que és una persona que ha comès un delicte sexual té un 5% de probabilitats de nou de ser detinguda, acusada i condemnada. Per tant, l'anatomia de la impunitat que estem definint quan no donem respostes eficaces a les situacions de violència sexual en les que la víctima no pot recordar és molt complexa perquè a més de nou posen la víctima la responsabilitat de recordar i per tant tirar endavant amb el seu procés. Perdoneu, una altra cosa important també en aquests termes és que a les investigacions judicials es constata una majoria d'agressors sense antecedents penals, però si coneixem una mica de com funciona el comportament amb violència sexual és molt poc probable que algú iniciï un comportament violent sexual amb una agressió greu.
normalment s'han produït molts altres tipus d'agressions que han quedat impunes i que han permès una escalada en intensitat i en gravetat d'aquesta violència. Per tant, que ens estiguin arribant amb casos molt greus en els que hi ha demostracions molt clares, perquè aquests són els que arriben a sentència judicial, persones sense antecedents penals, vol dir que molt probablement pel camí hi ha hagut moltes de les situacions en les que pot ser que no s'hagi actuat. Em saltaré aquesta part perquè no em sembla important. Ja us he dit que la part de la memòria, i aquí això està recollit al llibre, la part de com funciona la memòria i com no respectem els processos de memòria traumàtica quan nosaltres fem una investigació, un procés judicial, és important i és tot un tema per parlar, però no vull tancar sense posar propostes sobre la taula. Una proposta és unificar la recollida de dades, ho he dit a l'inici, ens ha costat molt obtenir informació sobre la violència sexual sense record perquè no s'està recollint com a tal i és important recollir-la bé. Després, generalitzar protocols d'abordatge integral que ens permetin donar respostes i donar respostes ràpides. Aquest estiu hem vist com hi havia una situació extremadament mediatitzada i calen respostes ràpides, unificades, que no s'hagin de generar, sinó que estiguin ja funcionant de facto, on tothom pugui actuar davant d'una nova situació perquè ja té una base de coordinació i d'unificació. Cal formar tots els operadors perquè una víctima que no pot recordar allò que li ha passat 2 hores després que li hagi passat, però sí que ho recorda 15 dies més tard, no està mentint, sinó que està fent un procés de recuperació de memòria. I cal incorporar propostes preventives perquè, i repeteixo el concepte que em sembla important, l'anatomia d'impunitat que tenim ara mateix només es resol quan es fa una proposta preventiva que té en compte com ho fem quan apareguin violències sexuals lleus perquè no hagin d'aparèixer violències sexuals tan greus com les que ens trobem en les sentències, que són aquelles que arriben al final del procés judicial. I ja està, perquè no em vull estendre més. Lo bueno de encontrarnos en estas jornadas es que ya vamos tejiendo la red. Quien quiera preguntarle algo, ahora ya nos conocemos. Muchas gracias. Gracias. ¿Seguimos con vosotras dos? Sí. ¿Empezarás? Sí, falta mucho para poder ver. Sí, yo también quiero ver un poco para verlo. ¿Comienzas cuando quieras? Pues bien, muchísimas gracias. Belén, buenas tardes. Gracias por estar. Se mantienen todavía en el asiento. No se oye. No se oye. ¿Te paso el mío? ¿Cómo lo hago? Pues muchísimas gracias, buenas tardes a quienes se mantienen todavía aquí en el asiento e interesadas e interesados por los estudios que estamos presentando, ¿no? Someramente y unas pinceladas que daremos. Por supuesto, María, gracias al Instituto Balear de la Dona. Gracias a las instituciones, consejera, a todas las instituciones que han hecho posible que este espacio de aulas feministas se mantenga, sea un espacio de reflexión y bastante maduro. Y le quedan muchos años, creo, ¿eh? Gracias por ser como eres. Tú sí que eres el corazón de Temis. Temis te tiene en el corazón, pero es que tú formas parte junto con todas las fundadoras. Y sin ti, Temis no estaría. Eso está claro. Hago mías las palabras que dijo Belén en el sentido de que tienes un imán. Tienes esa magia especial porque cuando yo vine, y me van a permitir solo un segundo, mira, el primer Congreso de Mujeres Abogadas en Mallorca, ya me inscribí en Temis en el año 94. O sea que ya llevo años acompañando y creo que tienes ese imán y esa magia que ha hecho, además, que nos mantengamos. Que nos mantengamos y que nos des un huequito. Que nos des un huequito de presentación de este estudio, que es una muestra más de desigualdad del tratamiento y una muestra más de desigualdad entre hombres y mujeres. Y sobre todo, nuestro apartado es muy jurídico, es muy específico, pero es la ausencia de esa perspectiva de género y de infancia que le pedimos a nuestros tribunales y que Temis, desde sus inicios, porque esa fue la idea de su fundadora, desde sus inicios y continúa siendo, y esperemos que continúe mucho tiempo más, siga haciendo estos estudios,
porque no solamente han sido estudios de violencia sexual, dos estudios de, por decir los más recientes, de la figura de coparentalidad, que nosotras nos mostramos completamente opuestas, porque se está imponiendo en muchísimas comunidades autónomas y en muchos tribunales, haciendo mucho daño a nuestras menores y a nuestros menores, y sobre todo porque entendemos que sin estudiar y sin quejarnos, el tratamiento que hacen los tribunales de la demanda de las mujeres y de la realidad social, que está conformada por mujeres, por hombres y por menores, pero ausentando, omitiendo a más del 52% que somos nosotras. Voy a intentar dar unas breves pinceladas del estudio que somos coautoras, sí. Claro, somos coautoras, Cristina y yo. Hay una gran directora que es Altamira, Valgañón, es la directora de la investigación y es quien ha hecho la presentación pública, hizo la presentación en el Parlamento del estudio, y a nosotras se nos ha dado la oportunidad de hacerlo a la sociedad balear. Pero el equipo lo conforman más personas, lo conformamos más mujeres, más juristas de TEMIS, también Paula Reyes, Cano, nuestra compañera Ángela Alemani y nuestra compañera Laura Fernández, así como la revisión de todos los textos lo ha hecho Mamen Zamorano, también compañera y trabajadora de TEMIS. El contenido de este estudio, lo que entendemos que es un estudio de mucha utilidad. ¿Por qué? Porque le va a dar a los operadores jurídicos y a las operadoras jurídicas un toque de atención y sobre todo un recuestionarse el por qué con estas herramientas que tenemos jurídicas no se están aplicando efectivamente para que las situaciones de violencia de género en los procedimientos judiciales y en aquellas violencias ocultas que no se detectan y que existen indicios, pues cierto es que se deben de considerar, ¿no? Y reflejan las consecuencias que para los y las menores están teniendo la falta de esa perspectiva que decía anteriormente, ¿no? La justificación del estudio. Como decía, TEMIS desde su constitución quiere investigar, quejarse y demandar una aplicación y un derecho que se interpreten las normas jurídicas y que se dicten resoluciones que tengan igual tratamiento los niños y las niñas y que particularmente en los procedimientos de familia y en las situaciones de violencia de género, señalando buenas y malas prácticas y proponiendo modificaciones legislativas. La lucha en la prevención y la erradicación de la violencia de género y en la protección de los y las menores como víctimas directas de violencia de género. Esa consideración hace que sea la fecha en la que se inicia la investigación, en el año 2015. Esa es la fecha de inicio del estudio de investigación, cuando las menores y los menores son considerados por la Ley de Infancia víctimas directas de violencia. Entendemos que cumplimos con la necesidad y con la obligación de hacer estudios y que nuestro Pacto de Estado en el eje cuarto así lo enuncia en distintas medidas. Pero lo que tenemos es una ausencia, no existencia, de estudios y estadísticas judiciales sobre las medidas definitivas que se dan en los procedimientos de familia en los cuales existen violencia de género o existe violencia oculta. No dejamos nada más que de cumplir con esas recomendaciones del Comité, ¿no?, de Naciones Unidas, de CEDAW, en el que se insta a la realización de estudios cualitativos críticos de los sistemas de justicia para destacar las prácticas y los procedimientos y la jurisprudencia que van a promover o van a limitar el pleno acceso de las mujeres a la justicia. Constatamos que no se cumple, además, lo que el Convenio de Naciones Unidas, la Convención de Derechos Fundamentales de los Menores, entiende que tiene que ser el derecho de contacto, pues ese derecho de relación que tienen que tener los menores para con los progenitores, puesto que por nuestros tribunales se entiende que es un derecho de los progenitores y no es un derecho de los menores. Como decía, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género del año 2017, el eje cuarto, así lo que hace es identificar muchísimas de las disfunciones y carencias de las respuestas a la violencia de género y formula propuestas de mejora.
Entre ellas estaría la adopción de medidas que permitan que la custodia compartida en ninguna circunstancia se imponga en casos de violencia de género. Pero como veremos, cuando ya Cristina pase a profundizar más en el estudio, yo estoy haciendo una introducción. Cierto es que todavía nos vemos que cuando esté prohibido por el Convenio de Estambul en su artículo 48 y está prohibida en la Ley Orgánica de Violencia contra la Violencia de Género, la Ley de Atención Integral, se siguen otorgando situaciones y custodias compartidas en procesos de violencia de género. Entendemos que además no pueden adoptarse ni siquiera, como decía, ni provisionalmente si el procedimiento penal por violencia de género está en curso y más si existe una orden de protección. Se debe establecer el carácter imperativo de la suspensión del régimen de visitas en todos los casos en que los menores y las menores hubieran presenciado, sufrido o convivido con manifestaciones de violencia, sin perjuicio de adoptar las medidas para impulsar la aplicación de los artículos 65 y 66 que ya nuestra ley orgánica contra la violencia tenía. Pero es que ciertamente no se estaban concediendo, no se estaban solicitando esas suspensiones, ni se estaban concediendo las suspensiones o privaciones de patria potestad. Tenemos que llegar a este tipo de estudios para que entendamos que la población destinataria, las mujeres, los hijos e hijas menores en los procesos de familia en los que se pueda constatar la existencia de violencia de género, tengan un peso específico y tengan una visibilización. Profundizar en el conocimiento de cómo se resuelven estas medidas de protección y analizar si se aplican o no con estereotipos, con criterios estereotipados y con estos perjuicios, ¿no? Con estos prejuicios de género, supone la falta de protección de todas las víctimas de violencia de género en el ámbito familiar y la no consideración del máximo interés superior del y la menor. Las y los menores, su interés, nuestra ley de infancia nueva entiende que no es un concepto abstracto. O sea, el interés de los y las menores siempre se alude en las resoluciones judiciales, pero desde luego no se contempla con el peso y con la seriedad que tendría que contemplarse. Nuestro Tribunal Supremo se ha referido en muchísimas ocasiones como que es una cuestión de orden público y que debe procurar que los derechos fundamentales de los niños y las niñas resulten protegidos y que ello suceda de forma prioritaria y preferente a los demás implicados, debido a la capacidad del menor para actuar defendiendo sus propios intereses. Como decía, el artículo 2 de la Ley Orgánica 8/2015 entiende que no es un concepto jurídico indeterminado, que establece el derecho a vivir en un entorno familiar adecuado y libre de violencia y el derecho al mantenimiento de sus relaciones familiares, siempre que sea posible y positivo para él y para el menor, y el derecho a ser informado, oído y escuchado, así como que sus opiniones sean tenidas en cuenta en función de su edad y madurez. Asimismo, el artículo 4 de la nueva Ley de Protección de Infancia ante las situaciones de violencia del año pasado fija los criterios generales de interpretación y la exigencia de la búsqueda del interés superior del menor, que se haga siempre con esa perspectiva de género. A este interés superior aluden no solamente el gremio, informes, recomendaciones del Comité CEDAW, sino nuestros tribunales, y nuestros tribunales lo utilizan como un concepto, como decía, vago y sin el peso suficiente que tiene que tener. A nuestras y nuestros menores no se les escucha en los procedimientos, no se considera las consecuencias psicológicas, así como las consecuencias que para su salud pueden tener el haber sufrido este tipo de situaciones de violencia de género porque han sido víctimas directas, porque han presenciado o porque las han sufrido y también porque forman parte de esa unidad familiar que en definitiva es una unidad familiar enferma y que hay que aislarla de los maltratadores porque son los verdaderos culpables. La metodología, objetivos específicos, bueno, los tienen en nuestro estudio, de verdad, vamos a hacer una breve pincelada, es que ya es tarde para ustedes y mi compañera va a ahondar más en ello. Pero bueno, es examinar cómo influyen las decisiones judiciales en los procedimientos de familia,
cómo la incidencia práctica judicial en la aplicación de las reformas operadas, sobre todo las dos últimas, la del 2015, pero las dos del año pasado, la del 2021, en la cual se modifica la posibilidad de las visitas. Tenemos que estar alertas y vigilantes, muy vigilantes, con esta nueva reforma del artículo 94.4 y 94.5 del Código Civil relativo a las suspensiones de las visitas, porque tienen que suspenderse imperativamente en caso de violencia de género, pero pueden mantenerse si existe una decisión judicial que esté fundamentada. Con lo cual, entendemos que, aun cuando a partir de la aplicación de la misma, que es a partir de julio del 2021 hasta diciembre del 2021, se ha incrementado el número de suspensiones de visitas, tendremos que estar muy alerta a ver si la Fiscalía la Fiscalía de Sala de Violencia de Género mantiene su criterio, obviamente, muy correctamente, y es un criterio unánime, pero las restantes operadoras jurídicas y operadores jurídicos tenemos que estar vigilantes y sobre todo solicitarlas y estar pendientes de que nos estén concediendo, ¿no? Establecer, como decía, cómo se determina este interés superior de la menor y del menor en estos contextos de violencia, analizar las custodias. Cristina ahondará en ello, y sobre todo estas medidas que tienen relación con el tema de la jornada. En los aspectos económicos, las pensiones de alimento y las pensiones compensatorias, cómo esa ausencia, cómo se omite y cómo no se trata, o sea, los cuidados es un tema tabú, es un tema que no se toca, es un tema que no interesa a la sociedad y es la gran asignatura pendiente. Los cuidados siempre los llevan las mujeres y ya sean de sus familiares, de sus allegados, y el tema de los cuidados, el tema de la conciliación familiar, personal y laboral, desde luego que son asignaturas pendientes de esta sociedad. Y nuestro Estado de Derecho tiene un déficit enorme para con nosotras. Determinar en qué circunstancias la suspensión del ejercicio de la patria potestad o la privación, como decía, examinar los informes de los equipos psicosociales, cómo incide, si se toman en consideración o no se toman en consideración. Descubrir si en estas resoluciones judiciales alega la existencia del falso síndrome de alienación parental u otras nomenclaturas que se nutren de esta ideología. Les invito a que también dentro de la página web de la asociación lean y observen dos estudios que hemos hecho. El primero fue solamente con perspectiva jurídica, pero el segundo se ha sido hecho con perspectiva jurídica y psicológica con la Asociación de Psicología Feminista. Averiguar si los órganos judiciales recurren a los servicios públicos o privados de atención a familia, y el estudio de las situaciones de vulnerabilidad de las víctimas menores y cómo estos contextos se toman en consideración a la hora de fijar la protección y las medidas en las resoluciones. Tomamos una breve muestra, decimos las fechas entre el 1 de julio del 2015, dije, fecha de publicación de la Ley de Protección de Infancia, ¿no? En el momento en el que son consideradas víctimas directas nuestras y nuestros menores, y el 30 de junio del año 2021. Se extraen 101 resoluciones judiciales y se les somete a un análisis cualitativo y cuantitativo. Previamente se diseñó una ficha, se crea una base de datos y a partir de ahí, de unos ítems, pues efectivamente tenemos nuestras valoraciones. Antecedentes y normativas. Tenemos tanto normativa nacional, he aludido a alguna de ellas, y normativa internacional. Tenemos que hacer alusión a la Ley Orgánica, obviamente, de Medidas de Protección Integral, a la Ley Reguladora de la Orden de Protección, a la modificación del 544.3, además de la Orden de Protección en estos momentos, que tenemos tras la Ley 8/2021, la Ley de Igualdad de Mujeres y Hombres, obviamente, de la Comunidad de las Islas Baleares, y el Pacto de Estado, como bien decía. Nuestro Convenio de Estambul y ese comité que ya el comité que nos ha dado varios toques de atención a España por esa inaplicación y por esa falta de diligencia en el cumplimiento del mismo. El comité grevio, obviamente, que es este, y el comité de la CEDAW, de la eliminación sobre todas las formas de discriminación contra la mujer. Nosotras, como bien decía, no dejamos nada más que lo que estamos haciendo es cumplir con estas recomendaciones, con las recomendaciones del comité CEDAW, y entender que efectivamente
en estos procedimientos, en los procedimientos judiciales, tienen que verse y que adoptarse otro tipo de resoluciones. Se tiene que juzgar con estereotipos que no sean, o sea, se tiene que juzgar sin estereotipos. Juzgar con estereotipos lo que es una mala aplicación de las leyes, es una mala praxis. Y lo que hace es denegar la tutela judicial efectiva. La relatora especial de violencia contra la mujer de Naciones Unidas mostró su preocupación por el presunto uso, como decía, del síndrome de alienación parental contra las madres y la falta de credibilidad, a la que aludías antes, que algunos tribunales otorgan al testimonio de los niños y niñas cuando la madre denuncia. Y cuando la madre denuncia es porque ciertamente ha pasado y ha acontecido. Tiene que haber una relación con este falso, tiene que haber, ¿no? Tenemos que entender que tenemos que negarnos y tenemos que entender que este falso síndrome, que se le quiere dar más peso y que está intentando inmiscuirse en nuestros tribunales, pues nos está haciendo muchísimo daño. Tenemos la guía del Consejo General del Poder Judicial, igualmente. Es una guía, además, que ataca y que trabaja diciendo la especificidad que tiene el fenómeno de la violencia contra las mujeres en el ámbito regulado por la ley integral, que lo que hace es, supone la aparición en escena de reacciones para su minimización que no pueden ser más que desconocidas a la hora de resolver. Pero es que el estudio lo que hace es que no vemos con qué se está desconociendo. Se está desconociendo el fenómeno, la gravedad de la violencia de género y sobre todo no se está intentando estudiar cuando hay indicios y cómo en los procedimientos de familia, que son aquellos procedimientos en los cuales las relaciones familiares y la incidencia que puedan tener en todos los integrantes del núcleo familiar, obviamente mayor daño están haciendo. Comentaba que existen novedades legislativas posteriores al estudio. Son las novedades que se hacen de reforma del artículo 156 del Código Civil, en la cual no exige la interposición de denuncia previa cuando la mujer está recibiendo asistencia en un servicio especializado de violencia de género, y echamos en falta, y podrían haberse contemplado en esta última reforma, el haber entendido que la situación incompatible de custodia compartida en situaciones de violencia de género tendría que haberse concretamente especificado que no se hiciera una atribución de custodia exclusiva al progenitor maltratador. Ya para finalizar, solamente en 7 casos de este estudio, bajo otras denominaciones llamadas coparentalidad positiva, programas de educación parental para progenitores separados, se deriva a que se fomente la relación coparental en situaciones en las que existe violencia de género denunciada. Sin más, Cristina, cuando quieras pasa tú ya a hablar del análisis jurisprudencial, porque es la base del estudio y lo más importante para llegar a las conclusiones. Vale, creo que funciona, ¿verdad, el mío? Vale, gracias, Pino. Bueno, gracias, María, también, que me sumo a los homenajes. Y luego muchas gracias también a nuestras compañeras de estudio, porque evidentemente esto es un trabajo en equipo. Igual que nos pasó, supongo, en vuestro estudio, ¿no? Porque también un trabajo en equipo, pues entiendo que sois conscientes, ¿no?, de lo que estamos hablando. Es decir, cogemos las sentencias, nos hacemos nuestros ítems y ahí que vamos. Y además con objetividad, porque no podemos ser subjetivas, tenemos que ser objetivas y vamos encontrando un poco lo que vamos encontrando y recogemos. No sé si esto funciona. Debería seguir el... Ah, sí. Bueno, como ha dicho Pino, analizamos 101 resoluciones judiciales, todas de la Audiencia Provincial de Palma, lógicamente, y en el periodo que ella ha comentado y por el motivo que ha comentado y que no voy a repetir. Los parámetros empleados, bueno, son todos estos, evidentemente no los voy a relatar, porque lo que quiero, por el poquito tiempo que tenemos, es, pues, bueno, pues hacer un poco un muestreo. Sí. Ahora, no me tengo que mover mucho. Hacer un poquito de muestreo
¿vale? Sobre algunas cuestiones un poquito más relevantes, ¿vale? Bueno, es muy importante que sepamos que en 98 casos sobre 101 que analizamos, las resoluciones judiciales proceden de juzgados de violencia sobre la mujer. Es decir, esto nos sitúa, ¿no?, de qué estamos hablando. Y en un 47,96 de las sentencias dictadas en los procedimientos de familia no se menciona la existencia de condenas por violencia de género. Gracias. No se menciona de ninguna manera la existencia de condenas o no de condenas por violencia de género, lo cual también nos estaba ya dando otro dato, ¿no?, de la dificultad. Y en los procedimientos en los que sí se hace constar la existencia de sentencia condenatoria, solamente vimos que en el 63%, 63,4 o 64 de los casos se tiene en cuenta la violencia de género para fundamentar el fallo. Esto nos dejó muy sorprendidas porque es posible que el juez o la jueza lo tuvieran en su cabeza, pero en la sentencia no se hace referencia a eso. Y solo en el 27% de los casos se hacía referencia al delito por el que el agresor había sido condenado. Por lo tanto, también nos daba otro dato de que no se estaba teniendo en cuenta la violencia de género. Estamos en juzgados de violencia de género, lo recuerdo, y no se estaba teniendo en cuenta a la hora de qué, pues de lo que era nuestro estudio, de determinar qué tratamiento se estaba dando a las medidas que hay que adoptar en relación a los menores. En fin, esto nos concluye que se revela la escasa influencia que las condenas de violencia de género tienen realmente en los procedimientos en los que se ven cuestiones de familia, que debería ser muy importante y muy relevante, pues no hay esa relevancia, ¿no? En cuanto a la valoración de la violencia de género en los casos de guardia y custodia compartida, había 89 resoluciones de las que analizamos con menores, vimos que no se tenía en cuenta. Realmente, escasamente, a la hora, en un 67% no se tenía en cuenta la existencia de violencia de género para determinar una cuestión tan importante como es la custodia. ¿Con quién van a vivir los niños y las niñas? Y en un 18,81% de los casos se tiene en cuenta para no determinar un sistema de custodia compartida. Yo creo que estaremos de acuerdo en que es un porcentaje muy bajo. Constatamos que, existiendo violencia de género, se otorgó la custodia compartida en un 11,88% de los casos y también en un 7,90% se otorgó, existiendo violencia, la custodia al padre. Bueno, a este respecto, en nuestro estudio reflejamos sentencias de buenas praxis y sentencias de malas praxis. Bueno, pues se nos llevan las manos un poco a la cabeza cuando encontramos sentencias como, por ejemplo, en los que, existiendo un procedimiento penal o por delitos contra la integridad física o psíquica de la mujer, se establece la custodia compartida, lo cual evidentemente sabemos, y como ha dicho Pino, que eso está absolutamente vetado, y sentencias como una de la Audiencia Provincial de Palma, todas ellas lo son, en las que la madre solicita la modificación de la guardia y custodia compartida exclusiva por el carácter violento del padre. Hay 2 procedimientos penales en los que se habían adoptado medidas cautelares. Y, bueno, pues llama la atención la valoración psicológica de la entrevista realizada al menor, que consta, y en la que dice que, a pesar de que le dijo que su padre pegaba a sus hermanos y a ella misma, agarrándoles fuerte de la oreja, esto lo relata la menor, dijo que echaba mucho de menos al padre, aunque también dijo que tenía miedo de que le pegara. Bueno, pues nos encontramos que la profesional normaliza esta situación porque entiende que no puede ser, o sea, sería incompatible, ¿no?, que la niña eche de menos al padre, pero que además diga que el padre le pegaba, etcétera. Y por lo tanto recomienda
que, bueno, que no existe o manifiesta que no existe ningún comportamiento inadecuado hacia la niña, a pesar de que la niña sí lo manifiesta. La Audiencia Provincial concluye que no se produce un comportamiento inadecuado de suficiente entidad como para concluir, al menos en este momento, que no tiene que quitarse la guarda y custodia compartida, porque en este caso era un caso de custodia compartida y la madre recurría pidiendo que no fuera compartida. También tenemos sentencias recogidas, evidentemente, de buenas praxis, que también incluyen malas praxis, porque aunque, por ejemplo, esta sentencia deniega la custodia compartida que solicitaba por el padre, a pesar de que había una sentencia absolutoria por maltrato habitual, encontramos que lo hace en contra del propio informe pericial, porque el informe pericial dice que pese a la conflictividad interparental, en un principio, la custodia compartida o al menos un reparto temporal equivalente resultaría la alternativa más aconsejable. La Audiencia Provincial no atiende a este informe psicosocial y entiende que la custodia compartida, como ha dicho el Tribunal Supremo, pues conlleva una necesidad de que entre los padres exista una relación adecuada y que no se puede perturbar el desarrollo emocional del menor. Pero hemos visto que es una sentencia de buena praxis, que consideramos de buena praxis, pero incluye una mala praxis, porque tenemos un informe del equipo que nos llama mucho la atención por su falta de idoneidad. En el tipo de comunicaciones y estancias, que también valoramos como qué es lo que se hacía, si se restringían las visitas, si no se restringían, bueno, pues también un dato que nos pareció muy relevante es que en el 25,75 era un régimen extenso. Extenso queremos decir que es más allá de lo que suele ser habitual. Para que nos entendamos, pues un régimen habitual, fines de semana alternos, a lo mejor una tarde sin pernocta con visita. Pues también nos sorprendió que los juzgados de violencia se daban unos regímenes más extensos. Y luego ya, pues como veis en el cuadro, fines de semana con día intersemanal, etcétera, lo que estáis viendo en este cuadro. No esperábamos esto, o no queríamos esperar esto, esperábamos ver que se iban a limitar de alguna forma las visitas, pero no fue así. Y en el análisis de las sentencias, pues encontramos como una sentencia de mala praxis, pues una sentencia que describe la existencia de una condena firme por violencia física y psicológica, así como un informe psicosocial en el que se propone la restricción de las visitas con el agresor, porque aquí en este caso el informe sí que dice que produce a los niños temor e inseguridad, se enfadan mucho, pero la audiencia lo que hace es que no suspende las visitas, aunque hay un informe psicosocial que sí recomienda, sino que lo único que hace es que suprime la pernocta, pero no por la violencia que existe en el entorno familiar, sino porque él dice que el padre carece de habitación adecuada. También comprobamos en las sentencias que ese grave error que es confundir lo que es la violencia con el conflicto. Eso lo hemos detectado en muchas ocasiones. Salvo en alguna sentencia que tengo aquí, que esa la consideramos de buena praxis en nuestro informe, porque ahí sí que hace una diferencia clara entre lo que es violencia de género y un conflicto interfamiliar. Quienes ejercemos en el día a día sabemos que es algo muy frecuente que en los tribunales se nos hable de conflicto y tenemos que estar constantemente aclarando que no, que la violencia de género no es un conflicto familiar, es otra cosa. En cuanto a la intervención y supervisión, es decir, ver si en los juzgados de violencia se establecen mecanismos de intervención, de supervisión, de puntos de encuentro, pues las estadísticas aquí las tenéis, es decir, en un 39,68 no hay ningún tipo de intervención, ningún tipo. Los niños quedan a su suerte de lo que pueda suceder y luego, como veis, pues en otros casos ya hay intervención de punto de encuentro familiar o con persona responsable. Sabemos que hay una falta de medios, sería muy importante que se incrementaran los medios, pero claramente no hay intervención. ¿Esto qué nos lleva a concluir? Pues lo que llamamos una falta de preocupación, diríamos una despreocupación por lo que sucede con estos niños y niñas en lo sucesivo.
En cuanto a la patria potestad, pues en un 90% de los supuestos es compartida. Estamos hablando de situaciones donde hay violencia de género. Yo creo que tenemos las abogadas y los abogados, la abogacía en general, que entonar también un mea culpa. No lo solicitamos muchas veces porque vivimos en la certeza de que no nos van a dar una suspensión de la patria potestad compartida, pero hay que pedirlo porque esta estadística en una situación de género no se puede mantener una patria potestad compartida en muchos casos. Y concluimos del informe que para que haya una privación de la patria potestad compartida, que es esa facultad de decidir en relación a las cuestiones esenciales de los hijos, no es suficiente la constatación de una violencia de género, sino que en las sentencias donde sí encontrábamos la suspensión o la privación había otras cuestiones. Había pues una enfermedad mental, drogadicción, etcétera. Pero no era por la existencia de violencia de género. Bueno, también hicimos un cribado sobre la pensión de alimentos y aquí ya veis en qué rango está la media de las pensiones de alimentos. Está entre 101 euros a 200 euros al mes, que son unas cuantías pues bajísimas, lógicamente, porque si la custodia es materna y las pensiones de alimentos son de estos importes, pues evidentemente los niños y las niñas no viven con esto. Y el mínimo 150 euros. Mínimo vital, pues quiere decir que cuando no hay determinación de ingresos, se establece más o menos, vimos que el rango estaba en esos importes. Y en cuanto a la vivienda familiar, concluimos que no en todos los casos en los que se atribuye la custodia a la madre, se le atribuye también el domicilio familiar, lo cual es un imperativo del 96 del Código Civil. Pues constatamos que no había esa atribución. Y en cuanto a la duración, pues ahí veis también las cifras, pues sin límite en un 65,38%. Sobre la exploración y valoración de la opinión de los menores. Tenemos una legislación que dice que a partir de los 12 años hay que oír a los menores y que cada vez más se ha ido evolucionando en oír a los menores y escuchar a los niños y a las niñas. Nuestra conclusión es clara. No se recaba su opinión, a pesar de que lo que se resuelve les afecta directamente. Ahí tenéis que en un 47%, un 47,52% no se recabó la opinión de los menores. Y en los 17 casos en los que se les había oído, solamente su opinión se había valorado en 11 casos. No es que queramos o pretendamos que la opinión de los niños y las niñas tenga que ser determinante, pero la cifra nos llamó bastante la atención. Hablaba antes Pino del interés de los niños y de las niñas y su consideración como víctimas de violencia de género. Una vez más hemos constatado que el famoso interés de los menores, que es la base de la pirámide del sistema de protección de los niños y de las niñas, es un marco teórico abstracto, es decir, que la judicatura no lo utiliza de una forma práctica en la que en las sentencias se valore en este caso, cuál es el interés del menor y del niño, de la niña, y entonces qué medidas de protección tenemos que aplicar. Se queda en un marco teórico abstracto, salvo supuestos puntuales que están recogidos en el estudio. Nos preocupaba también, y era uno de los ítems, pues que si había remisiones a mediación familiar, porque sabemos que en situaciones de violencia de género está vedada la remisión a mediación familiar. Bueno, ahí solamente encontramos realmente como tal una sentencia, pero queremos ponerla de manifiesto porque es nuevamente la mala praxis de considerar como problemática familiar una situación que es de violencia de género. Pues como siempre pedimos formación en género a todos los y las operadores jurídicos. Tenemos que saber qué es la violencia de género y dejar de hablar de un conflicto familiar. Y por último, lo que nos sorprendió muchísimo y está recogido en el informe es en todas estas sentencias de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca la cantidad de remisiones a programas de coordinación de parentalidad que reciben muchos nombres distintos: educación parental, coparentalidad positiva, coordinación de parentalidad.
en supuestos en los que hay violencia de género. Bueno, hemos hecho estos informes en la Asociación de Mujeres Juristas Temis sobre la coordinación de parentalidad, lo que está sucediendo en estos momentos. Evidentemente estamos posicionadas en contra y porque tenemos el testimonio de muchas mujeres que nos cuentan cómo en situaciones de violencia de género son remitidas en un sistema impositivo que no es voluntario, a diferencia de la mediación familiar, y son obligadas a acudir con su agresor a una especie de terapia o algo parecido que tiene como única finalidad que los hijos y los niños y las niñas tengan relación con su agresor. Pues en el informe podemos afirmar que hemos constatado que esto está en muchas de las sentencias. Muchas cosas más que están en el informe, pues como os decíamos, y para terminar, teníamos sospechas de que había cosas que no nos iban a gustar y las constatamos y las comprobamos. He oído que en vuestro caso, Nuria, también os pasó así y por eso pues, insistir en que tenemos que seguir estudiando y sacando a relucir todas estas situaciones para que, como hemos dicho, pues el camino se hace andando y en eso estamos. Muchas gracias. Yo creo que Pino quería hacer alguna conclusión. No, simplemente creo que están todas en el estudio y ya a la hora cada una las mirarán, pero efectivamente es hacerles lo que hemos querido es reflejar lo que están resolviendo los tribunales y en el marco de la Comunidad Autónoma Balear, pero que se puede extrapolar al resto del Estado español, porque la falta de formación en perspectiva de género y de infancia es común en todo el Estado español. Tenemos que seguir estando vigilantes. Felicitarte por el trabajo. O sea, un trabajo felicidades. y además que tenemos que trabajar en equipo. Las psicólogas con Sí. las juristas, cada vez más el trabajo integral se echa en falta y desde luego con formación, ¿no? Gracias a ustedes por el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias. La igualdad que tenemos, pues si estáis mañana aquí, vendréis, lo enseñaremos y haremos un picoteo por la noche. Estupendo. Así que tenemos que hablar de igualdad y nos gusta pelearnos. Claro. I ara sí, quasi mos trobem de fora, així simplement li demantes. Estem emplaçades demà a les 9:30, però a les 9:30 en punt començarem. Començam amb Nana de Miguel. Supos que moltes sabeu el que significa, així que per favor sigueu puntuals.